Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Todos están felices por este preaniversario. Démosle un aplauso a Dios por esos 6 años. Y quiero saludar en especial a cada persona que está conectada en línea, muy especial a la gente linda de Medellín. ¿Cuántos le damos un fuerte grito que se escuche hasta la ciudad de la eterna primavera? Allí a nuestras 3 tribus que están en la ciudad de Medellín. Bueno, bienvenidos. Pronto los tendremos en el aniversario. Viene una delegación de Medellín al aniversario, pero me siento muy honrado. Y no casualmente, el video que acabaron de ver comenzó con un movimiento llamado Love Revolution, y muchos de los que hoy están siendo pioneros lo grabamos aquí afuera, cuando eso habían unas fuentes. Y yo quiero que se pongan en pie todos los que están desde el comienzo, desde el día 1 de marzo del 2020. Vamos, quiero que se pongan en pie. Me gustaría honrarlos públicamente a todos los que estuvieron ese día. Aquí está el pastor Carlitos, la pastora Dayana, Alvarito, Sebas. Mire, aquí hay muy pocos de esos, quizás. Obviamente hay muchos más, pero podríamos darle un aplauso ahora a estos pioneros por... Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y hay mucha gente que se fue agregando en estos 6 años, y de verdad que Dios ha hecho cosas increíbles. ¿Cuántos aman su casa? Dios ha hecho cosas impresionantes. Sé que algunos me preguntaban, ¿y esa es su voz? ¿Qué le pasó a su voz? Bueno, pues maduró mi voz, ¿sí? Vi a todos, a Alvarito, a Carlitos, todos están más gordos en esa época. Hoy están más gordos todavía. El único fit soy yo, pero los tiempos cambian, no mentiras. Antes eran galanes, ahora están siendo galanes y galones. Pero de verdad que me alegra verlos allí. Antes de comenzar la palabra, quiero aclarar, no tengo la camisa de Nacional, ¿sí? Por favor, no me insulte de esa manera. ¿Listo? Respeten a su pastor. ¿Listo? Muy bien, quiero compartir una palabra rápidamente porque le voy a dar un spoiler. No se mueva porque vamos a dar una noticia primicia, un spoiler a los que vinieron hoy. Y aparte, al final vamos a terminar modo retro. Vamos a tener un tiempo de celebración así con esas canciones antigüitas. Hoy vamos a gozarnos estos sábados, ¿listo? Quizás si usted el sábado salía a rumbear, bueno, hoy tiene rumba cristiana aquí, porque con Cristo derrumba, el diablo se derrumba. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 19 es un pasaje muy desafiante que dice que la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Hay otras versiones que dice que la creación, la humanidad, gime con ansiedad, gime con desespero, con ansiedad, la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Así que acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que tenemos de ser y hacer iglesia juntos, papá. Hoy quizás en un contexto diferente al que hacemos cada domingo, pero gracias porque podemos cantarte, Señor, porque tenemos la libertad de celebrar, de aplaudir, de honrar tu nombre, de glorificarte, Señor, de declarar con nuestra voz, con nuestra fe y con nuestros labios que tú estarás haciendo sobre nuestras vidas milagro tras milagro, de que lo harás una y otra vez, Señor, porque tenemos fe en que los mejores días para nosotros, tus hijos, no quedaron en el pasado, están por venir, Señor. Así que te damos gracias y presento esta palabra, Señor, que marque un antes y un después en nuestra vida. Hoy, siendo el último día de febrero y adentrándonos al tercer mes de este año, Señor, de un año que se llama Rehoboth, en el cual creemos por espacio abierto para más, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado mi mensaje en la noche de hoy: somos iglesia, somos familia. Somos iglesia, somos familia. Un 1 de marzo del 2020, con mi esposa decidimos, por orden de Dios, plantar una iglesia local, plantar bandera en la ciudad de Bucaramanga. No fue fácil. Por mucho tiempo le renegamos a Dios, queríamos hacer otras cosas, quizás estábamos cómodos viajando, predicando la palabra, pero Dios nos mandó a plantar bandera en Bucaramanga. Nos instó a plantar una iglesia que hoy todos conocen como Love Revolution, y cuando tomamos esa decisión hemos visto el cumplimiento de esa palabra. Hemos visto que Bucaramanga, que Medellín, que al lugar donde vamos hay una humanidad que ansiosa ha necesitado el despertar, la revelación de los hijos de Dios.
Y en estos 6 años hemos visto gente que ha tenido un giro de 180 grados en su vida. Hemos visto cambios en personas. Hemos visto de hecho personas que llegaron con su alma vacía, llegaron con desesperanza. Hemos visto personas que llegaron rotas a una iglesia y que el Señor ha restaurado pedazo a pedazo. Llegaron desbaratadas, rotas, y el Señor tomó pedazo a pedazo y comenzó a restaurar, comenzó a reconstruir. Y eso me emociona, porque eso habla de que la decisión que hemos tomado es una decisión acertada. De hecho, hemos visto que en estos 6 años ha llegado gente exitosa, gente con mucho dinero quizás, que entendió que el éxito en la vida no se trataba de tener la cuenta bancaria llena, no se trataba de tener los bolsillos de su pantalón llenos, sino se trataba de entender que la riqueza más grande, como dice la Escritura, es seguir a Jesús. ¿Cuántos creen eso? Y entonces quizás tú y yo, en estos 6 años, hemos visto ese giro de 180 grados. Hemos visto que nuestra vida ya no es la misma. Hemos pasado por desiertos, hemos pasado por valles, hemos pasado por momentos de turbulencia. Pero ¿cuántos saben que Dios ha sido fiel y que Dios ha sido bueno y que no importa lo difícil que ha sido el camino, el Señor es fiel en cumplir su promesa? Porque la iglesia no es una idea humana. La iglesia es un proyecto divino, es un proyecto del cielo. Y si es un proyecto divino, es un proyecto de Dios, es una idea que vale la pena cada día seguir edificando. Porque el problema realmente, como lo decíamos en el video, es que muchos fueron heridos en el lugar que debieron ser sanados. Hay muchos que le tienen fobia a una iglesia porque se han sentido lastimados, se han sentido heridos, han sentido que sus vidas fueron maltratadas, que sus vidas fueron abusadas, y de una u otra manera ha generado que la iglesia, como dijo alguien, la iglesia en los últimos tiempos se ha vuelto increíble, ya nadie cree en ella. Y eso tiene que cambiar. Por eso mi responsabilidad como pastor siempre es apuntar a que la gente pueda poner su mirada en Jesús y que juntos edifiquemos la iglesia que el Señor sueña. Porque el enemigo es experto en que quizás para atacar el rebaño, lo primero que Satanás hace antes de atacar es aislar. Escúchame esto una vez más. Antes de que Satanás ataque a un hijo de Dios, lo primero que hace es aislarlo. Por eso encuentro un problema, y es que hay una crisis de orfandad en la humanidad. Personas con éxito pero sin familia espiritual, personas con seguidores pero sin cobertura. Esa es la realidad. Ahí en la pantalla quizás encontrarás que es la crisis que encontramos hoy en el mundo. Encontramos una crisis de orfandad en la humanidad. Personas que tienen éxito pero no tienen una familia espiritual. Personas que tienen seguidores pero no tienen una cobertura espiritual. Y la iglesia es la respuesta de Dios a la orfandad del mundo. La iglesia es la respuesta de Dios del cielo a la orfandad de la humanidad. Porque quizás cuando tú vas a una prisión, la mayoría de los internos tienen tatuado el nombre de su mamá. Quizás tienen tatuado el nombre de sus hijos, pero difícilmente encuentras un reo, un prisionero tatuado con el nombre de su papá, porque hay una crisis de orfandad. Hay gente que quizás vio cómo se fracturó un hogar y muchos no ven a Dios como papá porque nunca han tenido un papá presente. Muchos quizás crecieron con la ausencia de un papá y pueden llamar a Dios Señor, pueden llamar a Dios Rey de Reyes, les pueden llamar al Señor Alfa y Omega, pero les costaría llamar a Él Señor como Padre porque nunca tuvieron un papá presente. Hay una crisis de orfandad. Y entonces cuando entendemos eso, podemos reconocer que la iglesia es la respuesta de Dios a la orfandad de la humanidad. Por eso Jesús dijo que edificaría una sola cosa: Él edificaría su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él nos prometió que seríamos exitosos. Es el efecto, es una añadidura. Porque si tú te deleitas en el Señor, la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El éxito que vas a tener en la vida es simplemente una añadidura, porque, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero Él prometió edificar una sola cosa: edificar su iglesia, edificar su novia. Por eso quizás hay personas que a lo largo de la vida, en esa orfandad, han dicho cosas como: yo no necesito estar en una iglesia para estar cerca de Jesús. Es como si alguien dijera: yo lo amo a usted, pero yo no me paso su novia. Su novia me cae mal, o su esposa me cae mal. Pero no podemos decirle a Jesús que lo amamos, pero despreciamos su novia. No podemos decirle a Jesús que lo adoramos, pero despreciamos su novia, que es la iglesia. Por eso somos iglesia y por eso somos familia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, lo curioso de esto es entender que Cristo decidió manifestarse al mundo a través de personas reunidas y no a través de individuos aislados. Te voy a repetir eso una vez más. Qué interesante que el método de Cristo decidió derramar su poder cuando hay personas reunidas y no cuando hay individuos aislados, porque no nacimos para estar solos. De hecho, cuando Dios formó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El Adán estaba con las vacas, el Adán estaba con los animales, el Adán estaba con el mismo Señor, pero Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Porque el poder de Dios se manifestará cuando hay personas reunidas, porque donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, cosas poderosas pueden pasar. Pero no ocurre cuando hay individuos que están aislados. Por eso es importante entender la escritura cuando dice: y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque hay poder cuando juntos somos la iglesia. Cuando tú ves la iglesia primitiva en el libro de Hechos, se habla mucho de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva crecía espiritualmente, compartían, veían milagros y Dios iba añadiendo a los que iban a ser salvos. La meta nuestra como pastores, como líderes de cada tribu, es verte crecer espiritualmente, para que tú no salgas a la sociedad y comas cuento, porque no se trata de comer cuentos, se trata de comer Biblia. Y la Biblia no es un pastel para ocasiones especiales, es un pan diario. Y si la Biblia es un pan diario y no un pastel para ocasiones especiales, vamos, que este 2026 sea un año donde no comas cuento, donde comas Biblia, donde crezcas espiritualmente, donde puedas madurar en tu fe. La iglesia primitiva crecía espiritualmente, compartían. Yo amo que nuestra iglesia, si terminamos aquí a las 10 de la noche, va a llegar la 1 de la mañana y los celadores tendrían que sacar a muchos, porque les encanta compartir. Porque somos iglesia, no solamente hacemos iglesia, somos una iglesia, compartimos. La iglesia primitiva compartía el pan, la iglesia primitiva compartía las mesas, la iglesia primitiva veía milagros. Y yo estoy convencido que en este año, quizás muchos, ahora siéndole sincero, ¿cuántos este año empezó como con mucho voltaje? Uy, pero pastor, usted dijo Rehoboth. Sí, hemos visto milagros, pero muchos de nosotros hemos sentido que el voltaje ha sido intenso, que las pruebas han sido un poco más fuertes, un poco más hostiles. Pero vamos a seguir viendo milagros. Como dijo Job: yo he de ver el favor de Dios en esta tierra de los vivientes. Yo he de ver los milagros de Dios en donde estoy en este momento plantado. Y Dios añadía a los que iban a ser salvos. Por eso amo que nuestra iglesia, cuando estábamos cantando Lo que veo, había una frase que decía: puedo ver colores vivos. Y Dios nos dio una promesa que a Love le entregaría peces de muchos colores. Significa todo tipo de personas, personas que nunca pisarían una iglesia quizás. Aquí hay deportistas, aquí en esta iglesia vienen artistas, en esta iglesia vienen empresarios,
En esta iglesia viene gente que fue restaurada de las drogas. En esta iglesia viene gente que en algún momento fueron sicarios. En esta iglesia viene gente que ama la moda. En esta iglesia viene gente que de una u otra manera nunca pisaría una iglesia porque serían etiquetados como prohibido entrar, como no eres bienvenido. Pero hoy quiero decirte algo: somos iglesia y somos familia, y Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Así que siempre hay más. Y si hablamos de somos iglesia y somos familia, te voy a dar 3 palabras que sin duda alguna podrías estudiar más adelante en tu casa, pero son 3 términos que cuando estaba preparando este mensaje recordaba. Hay una palabra que se llama oikos, hay una palabra que se llama eclesia, y hay otra palabra que se llama doulos. Ahí va a aparecer sobre la pantalla en algún momento. Pero estas 3 palabras, lo que tipifican, lo que representan, es importante y se los voy a enseñar rápidamente. Oikos, eclesia y doulos. Le puedes tomar un pantallazo y luego lo estudias en tu casa. Pero lo que te quiero compartir en esta noche rápidamente, mientras muchos están llegando, es, en primer lugar, fuimos invitados a una familia. No, pensé que se emocionaría más. Fuimos invitados a una familia. Dice Salmos capítulo 68, versículos 5 al 6, que el Señor es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Versículo 6: Dios ubica a solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Yo no sé si tú llegaste hoy sintiéndote que nadie te quiere, que todos te odian, que mejor te comes un gusanito. Yo no sé si llegaste hoy sintiéndote rechazado, rechazada. Yo no sé si hoy te has sentido sola. Yo no sé si estás batallando con pensamientos ruidosos, intrusivos, pero Dios ubica solitarios en familias. Bienvenido a la familia Love Revolution. Y quizás no somos como las familias perfectas, porque no hay familia perfecta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar raro que usted dice, uy, ese es bien raro? ¿Sí? Si usted dice, no, en mi familia no hay ningún raro, es porque tú eres el raro, ¿sí? Pero todos tenemos un familiar raro. Pero lo bueno es que somos una familia. Y como diría una película infantil, la familia no se abandona. Así que lo que Dios hace a través de la iglesia es que fuimos invitados a una familia. Y Dios ubica a solitarios en familias. Por eso el término oikos significa una casa. Me encantó cuando leí un poco acerca de esto. Significa familia, significa un hogar. Pero no solo oikos representa un techo de supervivencia, representa cuidado. El oikos no solo representa el amparo de un techo físico, representa sentirte cuidado, representa sentirte protegido. Por eso cuando vienes y asistes y eres parte de una comunidad, encuentras una zona de seguridad, encuentras una fuente de riqueza, de avance y de bienestar, porque fuimos invitados a una familia. Ahora escúchame esto: tiempo atrás se hizo un estudio, lo compartí en alguna oportunidad, pero decía que ese estudio consistía en mirar el comportamiento de unos micos, ¿sí? Entonces el estudio consistía en 2 micos. Un mico robotizado, un mico robotizado que daba comida, y un mico de peluche que daba abrazos. Más o menos un mico que daba abrazos, un mico de peluche, y el otro mico robotizado daba comida. Pusieron a estos 2 micos en un lugar y le dijeron a muchos que estaban allí, bueno, observen el comportamiento de micos reales. Entonces soltaron una cantidad de micos reales, y lo que los estudiosos detectaron fue que los micos reales salían y abrazaban al mico, devuélvela por favor, al mico de los abrazos, los abrazaban, luego iban y le quitaban la comida al mico que daba comida, pero les encantaba estar en el mico de los abrazos. Ahora, es interesante eso, porque te voy a explicar esta segunda parte. Los micos reales salían a abrazar al mico de abrazos, le quitaban la comida al mico de alambre
y volvían al mico de los abrazos para sentirse refugiados, para sentirse cuidados. Luego la segunda fase consistió en 3 celdas. En las 3 celdas ubicaron un objeto random, un objeto cualquiera, así que ubicaron un casco. En la primera celda había un casco, en la segunda el casco más el mico de felpa que daba abrazos, y en la tercera celda el casco con el mico de alambre que daba comida. En la primera celda, donde solo estaba el objeto extraño, soltaron a micos reales, y lo que los micos hicieron fue curiosear el objeto extraño, pero se llenaron de temor. Salieron a hincarse asustados porque sentían miedo, porque desconocían qué era lo que estaba allí. Se sentían llenos de terror. Así que soltaron a otros micos en la celda donde había un objeto extraño y el mico de los abrazos. Y el comportamiento fue que ellos, al igual que los anteriores, se asustaban con el objeto extraño, pero salían a refugiarse en el mico que daba abrazos. Volvían a mirar el objeto, volvían a asustarse y salían a que el mico los abrazara. Pero escúchame bien, en la tercera celda, donde había un mico que daba comida y había un objeto extraño, el comportamiento fue exactamente el mismo de la celda número 1. Porque los micos no le importó que dieran comida. Lo que los micos buscaban era una zona de seguridad, era un lugar de protección. Y eso me habla mucho de lo que significa la iglesia. El oikos, un techo, un cuidado, una zona donde te puedas sentir refugiado y donde tú puedas aprender a ser vulnerable, donde puedas vivir sin filtros, porque no se trata de perfección, se trata de autenticidad. No se trata de que intentes ser el mejor, de que te creas perfecto. Se trata de que seas honesto, de que no seamos un fraude, de que seamos sinceros. De hecho, la palabra sinceridad dice que en la antigüedad, cuando se tomaban vasos de vidrio, se hacían vasos de vidrio, en una producción, digamos, de 10 vasos, los 10 vasos se dañaba uno. Y en una producción de 10 que se dañara uno, en una producción de 100 que se dañaran 10, la producción iba en declive. Así que decidieron recubrir los vasos con una cera. Y cuando recubrían los vasos con una cera, cuando el proceso del vidrio tenía que cristalizarse y pasar por el fuego volvía y quebraba los vasos, porque se demostraba que era un vaso con cera. Y entonces significa que cuando un vaso no tiene cera, o sea, un vaso sin cera, es un vaso que se demuestra que está quebrado. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que son pobres en espíritu. Aquellos que tienen quebrado el corazón, el Señor les venda las heridas. Que tú puedas reconocer este año que hay personas a tu lado que te quieren ayudar. Hay personas a tu lado que quieren extender una mano para que sea un oikos, una casa donde te sientas seguro. ¿Vieron lo que pasó hace poquito con Punch? El miquito Punch, para los que no han visto la noticia, fue un miquito que la mami rechazó, que la mami alejó, y que los que estaban haciendo el cuidado de él quisieron hacer un experimento terapéutico. Aunque esto no es un mico, a imaginarse que es un mico. No me alcanzó el presupuesto. Pero lo que hicieron con Punch fue darle un mico. Es un mico, ¿no? Y él se sentía protegido por él, porque los demás micos, como aparece en el video, lo rechazaban. Los demás micos le hacían bullying. Los demás de la manada no lo querían, y él se refugiaba en su miquito. Era su oikos, era quizás su casa, era su refugio, porque empezó a experimentar el rechazo. Y los terapeutas empezaron a analizar esto y se dieron cuenta que lo que él encontraba en este miquito era la facilidad de sentirse seguro. Ahora, no te vengo a hablar de micos el día de hoy, pero te quiero dejar algo muy claro en tu vida de fe, y es que el aislamiento debilita, pero la familia fortalece. El aislamiento te puede debilitar. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso no compres la mentira de Satanás cuando te dice: aíslate porque a nadie le interesas. Satanás es un acusador. De hecho, Satanás es padre de toda mentira.
Y Satanás siempre viene con ruido a traer mentiras. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 27, que la verdadera religión, la religión pura y sin mancha, la religión pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo les corrompa. Sí, como casa Love Revolution tenemos claro, aquí hay mucho testimonio de gente que durante estos 6 años y un poco más, porque llevo más de 20 años haciendo esto social, hemos ido a cárceles, hemos ido a comunidades terapéuticas, hemos ido a fundaciones donde ayudamos a chicos con problemas de consumo de spa, y hemos entendido algo, que la religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha, la religión verdadera ante los ojos de Dios, ¿acaso no es esta de velar por los huérfanos, de velar por las viudas en sus aflicciones y de mantenerse libre de la corrupción del mundo? Así que, como diría alguien en algún momento, la iglesia también se le debería poner una H al comienzo. Pastor, eso es mala ortografía. Sí, es una H que no se pronuncia bien, pero la iglesia con H es una iglesia más humana, es una iglesia que le importan los demás. Es una iglesia que mira a los ojos y puede saber que hay una persona que quizás no la está pasando bien, pero juntos somos eloicos. Porque muchos que están en esta noche han luchado con ansiedades, han luchado con la soledad, muchos han luchado con el rechazo, muchos han luchado con inseguridades. Y si nosotros hoy llegamos a este lugar luchando con ansiedades, con inseguridades, luchando con sentimiento de soledad, la iglesia, el Oikos, representa un lugar donde sanan los huérfanos espirituales. En casa pueden ser sanos los huérfanos espirituales. En casa es un lugar donde los solitarios encuentran apellido. Pastor, mi papá no me reconoció. Mi papá cuando yo nací se voló, se fue a cambiar los pañales y no regresó. Bueno, en casa, en la iglesia, es un lugar donde los huérfanos tienen apellido. Es donde encuentras tu identidad. Es el lugar donde Dios forma hijos, no solo creyentes. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y eso te tiene que emocionar, porque aunque no somos dueños del mundo, somos hijos del dueño, y eso cambia el juego, eso lo cambia todo, eso define quiénes somos realmente en Dios. Así que, amada iglesia, en estos 6 años, la iglesia es el lugar donde dejamos de sobrevivir y comenzamos a pertenecer. Como Punch, como ese miquito rechazado. Quizás fue rechazado, quizás fue aislado, quizás en su momento no se sintió parte. Ahora seamos honestos. ¿Cuántos llegamos a casa o a una iglesia cristiana por primera vez y sentimos que todo el mundo nos mira raro? Levánteme la mano quienes se han sentido así. Muy bien, los demás nos dan un autógrafo al final. Pero uno llega a una iglesia, es más, tú invitas a alguien a la iglesia. No, es que yo siento que allá me miran raro. Yo siento que me miran cómo voy vestido. Yo siento que me miran cómo voy peinado. Y uno le dice, pero nadie se va a fijar. Es más, usted es calvo, sí. O sea, nadie se va a plata, deja así, sí, nadie se va a fijar. Porque la iglesia no solamente es un lugar donde dejamos de sobrevivir, es donde comenzamos a pertenecer. Tienes un lugar donde pertenecer. Así que quiero decirte, si tú te sientes solo y vienes solo a la iglesia, quiero decirte en la noche de hoy, no estás solo, eres parte de un Oikos, eres parte de una familia, eres parte de la familia de Dios, y celebramos que la familia de Dios junta puede avanzar. Escúchame esto, Isaías 40:11 dice: alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Si quieres saber el corazón de Dios, lee este pasaje una vez más. Él alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con sus crías. Hay una imagen que habrás visto de un Jesús con una oveja en sus hombros. Algunos estudiosos recrean
una apreciación artística de que el buen pastor, incluso si tendría que quebrarle las paticas a esa oveja para que no se descarríe, pues lo va a hacer, pero siempre los va a traer con delicadeza cerca de su corazón, porque eres parte de la familia de Dios. Nunca compres otra mentira. ¿Has estado en lugares donde tú llegas y antes frecuentabas, rumbeabas, había olor a cigarro, había guaro por todas partes, y tú llegas hoy y te sientes extraño? Quizás era tu vida hace un par de años atrás, quizás era tu experiencia de cada década atrás, pero ahora llegas quizás a un lugar como esos y te sientes extraño, porque ya no es tu lugar de pertenencia, ya no es tu lugar de identidad, porque fuiste invitado a una familia, a un oikos, a un lugar de cuidado. En segundo lugar, en Somos Iglesia, en Somos Familia, fuimos llamados a servir. Y cuando somos llamados a servir, aparece el segundo término que se llama eclesia. Y la palabra eclesia en griego significa los llamados fuera. Quizás cuando escuchas el término church o church de iglesia, muchos lo referencian a 4 paredes, lo referencia a un templo. Pero eclesia significa los llamados afuera, el servicio, el llamado que Dios nos hizo. Por eso Efesios 2:10 dice que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra versión dice: Dios nos formó para que caminemos en buenas acciones. Por lo tanto, cuando somos llamados a servir, entendemos que somos llamados a traer luz en medio de la oscuridad. Tú eres una luz en medio de la oscuridad. Pastor, yo no soy luz, soy lámpara. Sí, es otra historia para otro día. Pero estamos llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Recuerdo en estos 6 años, ¿dónde está Jairito, mi ingeniero de luces? Dánteme la mano. Un día a las 6 de la mañana íbamos al lugar donde hicimos iglesia, cerca al puente de la Novena, y íbamos en el carro, y literalmente encontramos a un tipo parado en el puente de la Novena a punto de quitarse la vida. No había nadie excepto una persona que lo persuadía para que no se quitara la vida, y el tipo estaba drogado, el tipo estaba alcoholizado. Y con Jairo parqueamos el carro y nos fuimos a hablar con el hombre. En medio del hablar con el hombre estaba negado a tirarse y literal estaba parado sobre la parte de arriba del puente y estaba tambaleando de lo drogado que estaba. En cualquier momento él mismo se podía tropezar y caerse. Recuerdo tanto que llegaron los bomberos y uno de los bomberos me reconoció y dijo: mira, él es pastor, habla con él. Y yo estaba en la lucha de pastor y de Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Mi lucha de pastor era: Padre, reprendo todo espíritu de muerte, aleluya, ¿sí? Y la otra era: esta semana hice bíceps, entonces yo lo puedo agarrar así, lo bajo rápido. Y literalmente me ganó el espíritu de Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Y cuando primero era cristiano, ¿no? Entonces empecé a orar tranquilo y empecé a calmarlo. Y literal, Jairo no me deja mentir, en cuestión de segundos se coló un espíritu de muerte tan impresionante en ese lugar. Eso, los vellitos se nos pusieron de punta, había una atmósfera de muerte. El semblante del tipo le cambió por completo. Y el tipo ya se está rindiendo, se quitó la cadena, llegaron algunos familiares. Y yo empecé a clamar, empezamos con Jairo a orar. Y el tipo se empieza a despedir y se lanza hacia atrás. Y en ese lanzarse hacia atrás, cual Arnold Schwarzenegger, yo hice ¡wow! Sí. Y lo cogí del pie con tan mala suerte que mi cabeza dijo: ¿y si en lugar de agarrarlo lo empujo? Sí. Paso de héroe a villano, paso de estar en el periódico a estar en la cárcel. Sí. No exagero, Jairo no me deja mentir. Y literalmente lo tomo de la pierna y se me resbala el pantalón un poco. Lo agarré el zapato y gracias a Dios que Jairo fue parte también de la cárcel en algún momento, y lo agarró del pie, y habían unas rejillas y el tipo quedó con un pie por fuera, un pie por las rejillas. Lo logramos salvar, le partimos las piernas, pero sí.
Pero en ese momento, cuando hicimos eso, yo dije: qué interesante que un domingo a las 6 de la mañana el Señor nos llevó a hacer luz en medio de la oscuridad. Porque eres llamado a servir, y eres llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Eres llamado a traer esperanza en medio del dolor. Somos llamados a traer dirección en un mundo de confusión. Fuimos llamados a traer esperanza en un mundo roto. Bucaramanga, hay mucha gente rota, pasándola mal. Hay mucha gente que hoy se va a salir a rumbear allá y va a decir: ¿sabe qué? ¿Sabe cuándo voy a dejar de tomar? Cuando sienta el boom de este perreo intenso. Sí. Y va a llegar al día siguiente con una resaca. Pero él juró que hoy la pasó bien, pero mañana va a estar vacío. Porque todos tenemos un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios. Y como iglesia necesitamos traer esperanza en medio del dolor, traer dirección en un mundo de confusión. No te burles de un Terian. No, escúchame. Cuando yo vi esta tendencia, porque es una tendencia para muchos, mi corazón, te lo voy a decir con honestidad y no te miento, con mi esposa, jamás traje burla en mi corazón. Me dio una compasión ver a tantos chicos en despropósito, queriendo comprar una identidad, autoflagelándose su cuerpo y comprando una mentira de Satanás. Pastor, déles duro. No digas que les dé duro cuando muchas veces tú has sido el perro que volvió al vómito. Cuando hemos sido como el cerdo que se revolcó en el lodo. Cristo es más que una tendencia. Y por eso Bucaramanga, por eso Medellín, y por eso donde Dios plante esta iglesia en las naciones, seremos quienes llevemos dirección en un mundo de confusión. Porque esa revolución de amor es lo que necesitamos. Dios no te llamó a salvar la gente, te llamó a amar la gente. Tú y yo no salvamos a nadie. Yo quizás solamente di mi aporte en rescatar a uno que se iba a suicidar y fracturar la pierna. Pero mi misión no es salvar la gente, porque no salvo a nadie. Mi misión es amar la gente. Así que quizás en los tiempos que estamos viviendo es importante entender que la iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de restaurados. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Es más, mira como lo dice Max Lucado, un pastor americano. Él dijo: muéstrale a una persona sus pecados sin Jesús. Muéstrale a una persona sus pecados, su miseria, pero no le muestres a Jesús. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Que esa persona se tirará a llorar en la alcantarilla de la desgracia, porque no tiene esperanza. Pero muéstrale a una persona religión y no le muestres su mugre, y el resultado será ver arrogancia vestida de traje. A muchos se les olvida de dónde Dios los sacó. Recuerdo un día que fui a predicar a la cárcel y alguien me invitó, y había una expectativa en uno de los patios porque iba a predicar a un chico que iba a las cárceles. Y recuerdo que habían organizado el salón y llegué yo con pantalón roto, camiseta, un tatú. Y literalmente el que está recibiendo en ese patio, no es donde vamos siempre, es en otro patio, el chico llega con una emoción y dice: corre, y me hace así: ¿dónde está el pastor? Y yo: sí, buenas. ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí. Y yo le digo: ¿cómo está, varón? Porque tocaba decirle término evangélico, varón. Si era mujer, varona, sí. Y le añadí el aleluya, varón. Y le dije: yo soy el que va a predicar. Y el tipo dijo, y se quedó escaneándome de pies a cabeza y me dijo: ¿usted es el que va a predicar? ¿Con ese pantalón roto? ¿Usted tan joven? Y a mí me provocaba decirle: mira quién lo dice, ¿sí? ¿Por qué está aquí el Señor? ¿Por Angelito? ¿Sí? Porque eso hace la religión. Se les olvida su mugre, porque conocieron de Jesús. Y de ahí salió el lema: no me enfoco en los rotos del pantalón, sí en los rotos del corazón. No me importan las marcas en la piel, sí las marcas en el alma. Porque la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de restaurados.
Por eso Hechos 20:24 dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Mi vida no vale para nada, a menos que la use para terminar una tarea. La tarea de predicarle a otros acerca de la maravillosa gracia de Jesús. Es nuestra tarea. A donde vayas, en donde estés, sea que te subas a un taxi, a un Uber, a un InDrive, a un Didi, sea que vayas en el motopiojo, mototaxi, sea que llegues al de la tienda, hazlo, predica de Jesús, predica. Mira, a mí me pasa mucho. Yo a veces he llegado a cajeros electrónicos y me encuentro una tarjeta en el cajero, y yo veo la tarjeta, miro la mía y canto: aunque no pueda ver, estás orando. Sí. Y literal he tenido que... Reprendo a Javier en el nombre de Jesús. Sí. Suéltalo, Javier, suéltalo ahora. Y he tenido que ir a llevar a un policía o algo, y me gusta porque la pregunta que la gente hace es: ¿usted está devolviendo eso? ¿Y usted sacó algo? No. ¿Por qué? Porque me dio miedo. No, mentira. Sí. Porque soy cristiano. Porque si tú llegas y te devuelven los vueltos de más en una tienda, no digas: Señor, gracias por proveer, tú proveerás. No, devuélvalos. Quizás eso crea un puente de conversación. ¿Por qué haces lo que haces? Ah, mira, porque es que yo tengo una tarea: comunicarle a otros la buena noticia acerca de la gracia de Cristo. Porque es que Cristo lo es todo, porque es que Cristo lo llena, porque es que Cristo es más que suficiente, porque esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Así que, iglesia, en este 2026, no solo seamos consumidores, seamos hijos de la casa. No seamos solo consumidores de la fe, aprendamos a ser hijos de la casa. Porque siempre lo he predicado. Hay muchos que dicen: uy, hoy en día hay escasez de padres espirituales, y critican pastores y critican líderes. Y yo te digo, bueno, así como puedo decir honestamente que hay escasez de padres espirituales, también quizás hay escasez de hijos que quieran aprender a ser hijos, de gente que quiera aprender a ser hijos de la casa. Porque fuiste invitado a un oikos, a una familia. Fuiste invitado a una familia y fuiste llamado a servir. Porque somos iglesia, porque somos familia. Y en tercer lugar, esto me encanta, fuimos y somos esclavos por amor. Fuimos y somos esclavos por amor. Una historia que leí hace muchos años, y recuerdo que fuimos a Guatemala hace poco con mi esposa y parte del equipo, que estuvimos en una capacitación, y un predicador español habla este pasaje que hace tiempo había leído, pero no había entendido la contundencia de este pasaje. Está en Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 17. La historia te la voy a contar. Dice: si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como un esclavo, estamos hablando Antiguo Testamento, solo te servirá 6 años. Al 7º año lo dejarás en libertad. En la antigüedad era normal la esclavitud. En la antigüedad había gente que adquiría esclavos para que trabajaran, para que estuvieran con ellos. Pero la ley hebrea decía que solamente podía estar con ellos 6 años. Y al 7º año tendría que dejarse en libertad. Así que dice: y cuando lo despidas, no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño, mucho trigo y vino. Es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que también tú fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy esta orden. Escucha esto: pero si tu esclavo dice que no quiere dejarte porque siente cariño por ti, por tu familia, y porque tú lo tratas bien, entonces tomarás un punzón y arrimándolo a la puerta de su casa,
le atravesarás la oreja, de esta manera será esclavo tuyo para siempre. Lo mismo harás si se trata de una esclava. Escúchame esta historia tan increíble. Si alguien decía, es mi 7º año, ya me puedo ir, ya estoy en libertad. Pero si alguno decía, no, yo me encariñé tanto de esta familia, yo amo esta familia, me considero de esta familia, iban donde el amo, donde el dueño, y le decían, yo quiero ser parte de esta familia. En pocas palabras, no quiero ser un esclavo por imposición, quiero ser un esclavo por amor. Así que la ley decía que este hombre sería llevado al marco de la puerta de la casa. Estamos hablando de casa. Y cuando lo llevaran allí, sería puesta su oreja sobre el marco de la casa, de la puerta, y sería atravesada la oreja para que existiera un derramamiento de sangre. Si existía un derramamiento de sangre, ese pacto de sangre confirmaba que esa persona no estaba por obligación, sino estaba por disposición a ser un esclavo por amor. Y la palabra doulos me encanta porque dice que representa literalmente a un esclavo. Ahora, escúchame bien. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré esclavos, los llamaré amigos. Porque un siervo, no sabe los asuntos de su amo. Por eso los llamaré amigos. Y les digo a todos ustedes que se amen los unos a los otros. Pero este contexto está diciendo a alguien, yo decido que me perforen la oreja en la casa de Dios, porque quiero ser un esclavo por amor. Ahora, un doulos entonces viene siendo que no vive para su voluntad, sino para la de su Señor. No busca reconocimiento, busca obediencia. No negocia con su obediencia y permanece incluso cuando servir cuesta. Hoy mi oración es, y se lo digo de lo profundo de mi corazón, yo quiero que el Señor nos clave nuestro corazón en su casa. Que aprendas a entender. Cuando trajimos a Felipe Santos y él cantaba, decía, perdiendo todo con amor y con alegría, porque no podemos ser faltos de empatía, no podemos ser egoístas. Cuando hay una ciudad que se pierde sin Cristo, cuando hay jóvenes que entran en tendencias y están arruinando su corazón y no conocen de un Salvador, tú y yo somos la respuesta que este mundo necesita. Y yo le voy a decir al Señor, Señor, yo quiero que claves mi corazón en tu casa, porque como lo dijo el salmista, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Por eso el salmista dijo, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, porque la iglesia local es la expresión del cielo en la tierra. Así que hoy quiero decirte en esta noche que aunque muchos quieren a Jesús como Salvador, pocos lo aceptan como dueño. Y Él es el dueño de nuestras vidas. Yo amo hacer iglesia, pero te soy honesto, nadie está en los zapatos de nosotros como pastores. Hoy mi esposa no ha tenido un día fácil o alguna situación familiar, pero estamos aquí poniéndole el pecho a la brisa, porque sabemos que fuimos llamados, que podemos decirle, ¿sabe qué, Señor? Y lo pude hacer 6 años atrás, búsquese a otro. Hay gente que predica mejor que yo, hay gente que habla mejor que yo, hay gente que es mejor apuesta. Bueno, difícil esa persona, pero soy un esclavo por amor. Amo que mi corazón esté clavado sobre la casa de Dios. Amo que mi corazón se perfore con la casa de mi Dios, porque quiero seguirle a Él. Y sabes, cuando miramos a la cruz fue esa puerta donde clavamos el corazón. Cuando miras a la cruz, cuando miramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, la cruz representa la puerta donde clavamos nuestro corazón. Así que no servimos porque estamos obligados, sino porque decidimos quedarnos por Él. Tú no tienes obligación de estar aquí. Muchos hace rato pudiéramos dedicarnos a otra cosa, pero en esa iglesia fuimos llamados en ese oikos fuimos retados a buscar un hogar
a poner un techo de cuidado sobre muchas familias en Bucaramanga, en Medellín. Y por supuesto, somos esclavos por amor. Así que ya no quiero mi confort, quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Y quiero cerrar mientras los chicos de la banda suben. Yo no sé cómo han sido tus historias de amor. Ahora alguien diría: uy, pastor, no me toque ese vals, porque vengo modo entusado el día de hoy. Yo no sé cómo son o han sido tus historias de amor. Pastor, tengo como 17 ex. Tranquilo, tranquila. El amor de tu vida llegará después del error de tu vida. Qué factazo. Pero alguien diría: uy, pastor, cambie de tema. A mí en el amor me ha ido muy mal. No, pastor, es que si le contara yo, mejor dicho, La Rosa de Guadalupe compraría mi vida, mi libreto. No, pastor, es más, solo por decir eso ya quiero llorar en esta noche. No sé cómo ha sido tu historia de amor, pero la historia de Jesús con nosotros ha sido una historia de amor llena de cicatrices. Decimos siempre: no te avergüences de las cicatrices que tienes en tu vida, porque hay uno que las tiene en sus manos y no se avergüenza de ellas. Y te quiero regalar esta frase poderosa: el amor real tiene cicatrices, y si no las tiene, es que todavía no ha salido a pelear por ti. Deja de llorar por esa persona que te prometió pajaritos en el aire, porque el amor verdadero, el amor real, tiene cicatrices, y si no las tiene, es que aún no ha salido a pelear por ti. Pero yo sí sé quién ha salido a pelear por nosotros. Yo sí sé que hay un cordero inmolado que se entregó en aquella cruz y que fue traspasado, que hasta un costado de agua y sangre vertió de él, por amor a ti, por amor a mí, porque Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Y entonces ese Jesús, esa historia de amor que fue clavado en aquel madero, es el que me dice que yo quiero entregarle mi vida al Señor, de que yo quiero servirle cada día de mi vida, de que quiero entregarlo todo por él, porque vale la pena servirlo, vale la pena servirlo. Vamos, yo no sé si tú estás en esta noche acá, pero yo quiero invitar a alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero que claves mi corazón en esa cruz. Quiero que claves mi corazón y que quiero servir. Vamos, sal de tu asiento. Yo quiero orar por ti en esta noche, porque se viene una temporada para aquellos valientes que han decidido creer en el Señor. Mientras tanto, juntos vamos a levantar nuestras voces y vamos a declarar esta verdad. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.